soy antropóloga, soy parte de la Dirección Provincial de Promoción de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Soy parte de ese gran equipo. Quiero empezar haciendo una especie de declaración de principios, no porque seamos principistas, sino porque este trabajo solo se puede realizar con algunas premisas que para nosotros son indeclinables. La primera es que nosotros trabajamos con alegría. Creemos firmemente en estar construyendo un mundo donde quepan todos los niños y todos los adolescentes. Entonces, lo hacemos con alegría. Y la segunda premisa es que, como en toda construcción, hay ensayos, discusiones, propuestas y decisiones. Y buenas y malas decisiones. Algunas fueron provechosas y productivas y otras nos han costado algunos dolores de cabeza. Por eso, nuestra segunda premisa de trabajo es que creemos en los procesos. Con estas premisas, ahora sí, los invito a compartir nuestra experiencia, que arranca haciendo un poquito de memoria. Bueno, no hace falta ser Foucault para darse cuenta que la lógica institucional del hogar del huérfano, en la atención de niños y niñas, se traducía no solo en acciones que vulneraban sus derechos, sino que eran su condición. Una condición de esta institución poseer una lógica carcelaria, y no voy a justificar esto, que es algo más que una impresión, con aburridas declaraciones teóricas, ya que los hechos son innegables, luego de la denuncia comprobada de abuso sexual contra un niño de 9 años en agosto de 2011, que derivó en el cierre de la misma en abril del 2012 y en el procesamiento penal de 2 celadores de la institución en julio de ese mismo año. Tuvo así lo que para mí personalmente fue un injusto corolario a la intervención, ya que ni la institución ni sus principales representantes fueron señalados por la justicia como al menos cómplices o encubridores de los hechos allí largamente acaecidos y que sucedían a pesar de que las denuncias databan de hacía más de 10 años. De hecho, se los premió con la firma de un convenio marco entre la Universidad Nacional de Rosario, la Sociedad de Damas de Protección al Huérfano y la Fundación Nueva Generación Argentina en mayo del 2012, en un acto donde el rector de esta universidad le regaló un ramo de rosas a la Comisión de Damas de Beneficencia y celebró la firma del mismo. Pero bueno, para hacer un poquito de memoria muy breve, y porque tiene que ver con nuestro trabajo posterior, la condición clave de esta intervención era su objetivo principal, que era externar a todos los niños allí alojados y que dependían de nuestra Dirección Provincial de Niñez. En este sentido, trabajar para lograr el objetivo suponía que las estrategias que se desplegaban contemplaban un límite temporal. El mientras tanto de los niños y adolescentes se hizo entonces inminente, ¿no? Y aquí el rol fundamental fue de los acompañantes. Ellos no solo los resguardaron de las deplorables prácticas institucionales, sino que también su presencia buscaba la no tarea sencilla de restituir subjetividad a niños y niñas totalmente objetualizados. Pero esta tarea importante e irrenunciable no podía pensarse sino a largo plazo. No se puede pedir una restitución de este tipo en lo que entendemos es el plazo de una intervención, pero sí debía comenzar, eso estaba claro, y no dejar más a los niños solos. El complejo sistema de prácticas en que esta institución estaba basada no podía ser del todo controlado justamente por su complejidad. En ese marco, las últimas estrategias de intervención se basaron en la urgencia que suponía el cierre de este lugar. La Dirección de Niñez entonces convoca a la Asociación Civil Programa Andrés con la posibilidad de conveniar el alojamiento de algunas niñas y adolescentes que allí habían estado alojadas. Se busca un espacio posible y es así que se acuerda con el Ministerio de Educación de la provincia utilizar el predio, el complejo, en la vecina localidad de Granadero Baigorria para el alojamiento. De allí el nombre de Chalecito, por si alguno se lo preguntaba. Porque se utiliza una antigua casona tipo chalet, de esas que utilizaban los directivos del hogar escuela para vivir. El espacio tiene 3 habitaciones, un comedor, una cocina pequeña, un patio con mucho verde y todo el predio de contexto. El chalecito en verdad no presenta mejoras en términos de lo edilicio, porque existe una falta de espacio propio, de intimidad, sumados a enormes deficiencias estructurales, que hacen que el espacio vuelva a ser un punto de debate permanente en este proceso de restitución de derechos, que no solamente nos interpela a nosotros como trabajadores, como coordinadores, sino también a los compañeros funcionarios. En principio, el objetivo de este convenio fue alojar transitoriamente a estas niñas y jóvenes para poder trazar estrategias superadoras en el mediano plazo. Nuestro primer objetivo sigue siendo entonces trabajar en torno a las estrategias de internación de las niñas y jóvenes allá alojadas. No olvidemos que antes de llegar a nuestro dispositivo y aún antes de hacerse presente la intervención del hogar del huérfano, estas niñas y jóvenes estuvieron alojadas allí por un periodo no menor de 5 años, en algunos casos más de la mitad de su vida.
A 12 meses de la firma del presente convenio es necesario poder pensar entonces en los escenarios posibles. El dispositivo debería terminar con su transitoria función en octubre del 2013. Para ese caso, las niñas más pequeñas allí alojadas deberían haber iniciado o estar cerrando un proceso de vinculación y programar un proyecto de autonomía e independencia económica para las adolescentes cercanas a cumplir la mayoría de edad. En este marco de reflexión, pensamos factible este espacio de intercambio, esta jornada, donde pongamos en debate algunas cuestiones. La obligación del Estado para con los niños y adolescentes privados de los cuidados parentales, el rol de las instituciones de alojamiento, la participación de la sociedad civil, cómo avanzamos en las estrategias delineadas para que estos niños y adolescentes que pensamos para ellos y que sean obturadas por los tiempos burocráticos de la administración pública, cómo pensamos en una restitución de derechos a largo plazo si el recurso humano que sostiene estas intervenciones no tiene definida su situación laboral, cómo hacemos para despejar nuestro trabajo de las urgencias y emergencias, de una complejización permanente del escenario sociocultural de nuestra sociedad. Pero por sobre todo, un debate donde queremos dejar claro que nuestra posición político-ideológica está comprometida con la transformación de las instituciones vinculadas a la niñez, porque esta es nuestra utopía a largo plazo. Como dice un filósofo franco-latinoamericano, si yo fuera Maradona saldría en Mundovisión para gritarle a la FIFA que ellos son el gran ladrón. Pero como no soy Maradona, a mí solo me queda recordarnos a todos que el alimento permanente de la maquinaria burocrática administrativa que todo lo deglute es el material humano que sostiene este dispositivo. Bueno, no los voy a aburrir más. Los voy a dejar en presencia del psicólogo Ignacio Cárcamo, el Nacho, mi coequiper, mi Batman y Robin. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir. La verdad que es un placer compartir esta experiencia. Que es una experiencia de trabajo que nos lleva mucho esfuerzo y mucho compromiso y que más allá de la ansiedad siempre es lindo sentarse acá, poder contar, aunque sea un poquito lo que uno hace. Lo que uno hace en lo colectivo principalmente. El primer libro de Zaratustra comienza con el relato de 3 metamorfosis. Como el espíritu se convierte en camello, como el camello se convierte en león, y como finalmente el león se convierte en el niño. El camello es el animal de carga con el peso de los valores establecidos, con los fardos de la educación, de la moral y de la cultura. Carga con ellos hasta el desierto, y allí se transforma el león. El león rompe las estatuas, pisotea los fardos, dirige la crítica de todos los valores establecidos. Por último, le corresponde al león convertirse en niño, es decir, en juego y nuevo comienzo, en creador de nuevos valores y de nuevos principios de evaluación. Esto es del libro Nietzsche de Gilles Deleuze. Bueno, ¿qué es el chalecito? El chalecito es un dispositivo transitorio, como bien contó Fabián, para niñas y adolescentes que funciona desde abril del 2012 en Granadero Baigorria. Su coordinación está a cargo de la Dirección Provincial de Promoción de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, cuya coordinadora es Fabián, y integrantes de la Asociación Civil Programa Andrés Rosario. Digamos, por el lado ese estaría yo. El dispositivo busca construir un modo de alojamiento que garantice derechos y que minimice las consecuencias que implica la institucionalización, buscando atenuar la vida de las niñas y adolescentes las diferencias con sus pares no institucionalizados. El chalecito es una institución flexible, en la cual, sin perder de vista los roles y las responsabilidades, esto es, que nosotros somos los adultos, se apuesta a límites habilitantes que permitan el flujo del deseo y que a su vez puedan ser contenedores. Se trata de una práctica basada en una ética que posibilite contemplar la multiplicidad de cada una de las niñas y adolescentes, acompañándolas en la construcción de una subjetividad afirmada en la vida y no en un estigma moral y sancionador que muchas veces las posiciona y las captura en figuras de infantes infantilizados o eternas víctimas. Ofrecer un territorio que no se contente con abordar el trauma, ya que no somos un dispositivo clínico, aunque tengamos efectos clínicos,
porque las niñas no tienen que curarse de nada. En definitiva, quizás los que tengamos que curarnos somos los quienes formamos parte y quienes construimos las instituciones. Decía, ofrecer un territorio que no se contente con abordar el trauma, ni con la mera contención, pese a que la contención es imprescindible, sino que además, y sobre todo, estimule la experimentación y la autonomía, que son indispensables para crecer sanamente. Ninguna de las nenas que vive con nosotros es huérfana. O sea que tergiversa, reduce y estigmatiza a quienes viven ahí. Intentamos tomar en cuenta no solo lo que se dice de la niñez y de la adolescencia, desde los diferentes discursos académicos y populares, legales y morales, sino también lo que las niñas mismas dicen de su situación, lo que dicen sus familiares, lo que dicen los actores institucionales. Escuchar no solo los discursos, sino también los relatos que ellas hacen. Y no solo lo que dicen, sino lo que hacen con lo que dicen. Es decir, cómo los elementos de diferente naturaleza que componen un dispositivo, desde la palabra, la acción, las condiciones edilicias, la realidad sociopolítica, produce subjetividad. Y cómo poder aportar para enriquecer. En relación a la función estratégica concreta del dispositivo, nos proponemos trabajar en pos de la construcción conjunta con las niñas y adolescentes de instituciones que estén directamente mediatizadas por el Estado, de un modo más potenciador posible, ya que es un compromiso indelegable del Estado. Dentro de estas perspectivas se incluye generar conjuntamente espacios posibles para el desarrollo de las jóvenes acorde a sus edades en un ambiente cuidado. Generar los medios, o por lo menos visibilizar los medios, para que esas nenas, porque no estamos hablando solamente de garantización de derechos, sino de la institución de derechos que fueron vulnerados no solamente en los ámbitos familiares de la niña, sino también en el hogar del huérfano, y en ese camino de construcción y de resarcimiento de derechos, poner el acento en la particularidad y en las individualidades de cada chico, en la medida de lo posible. Históricamente, estas niñas han sido intervenidas por diversas instituciones que en su disputa de poder las iban encuadrando en diferentes diagnósticos, muchas veces imposibilitantes, como el de huérfanos, víctimas, pobres. Frente a estas estigmatizaciones capturantes, intentamos horizontalizar los modos en que el poder circula, con la intención de que emerjan grados suplementarios de libertad. El saber científico nos otorga un discurso sobre los sujetos, un discurso ordenado a uno. Facilitar los medios para la experimentación y los encuentros potenciadores, en el sentido que le da a Spinoza, nos dará otro conocimiento también imprescindible, que es el conocimiento de lo múltiple. El dispositivo es un dispositivo transitorio. Es transitorio primero porque así lo requiere la ley. Y entendemos que la limitación en el tiempo permite reducir la angustia que generan las niñas y la incertidumbre respecto de su futuro. La no construcción de futuro, la imposibilidad de tener una perspectiva de futuro, es absolutamente también capturante y reduccionista, digamos. No saber estar en una institución por tiempo indefinido, sin ningún tipo de perspectiva. Es una obligación del Estado y un derecho de las niñas y adolescentes el cese de la institucionalización y la generación de opciones superadoras de alojamiento. Con la familia de origen, en el caso de que haya pasado algo que lo amerite, que lo permita, con la familia empleada, con referentes territoriales afectivos, o con la familia adoptiva, o de manera autónoma. También es bastante, por lo menos para nosotros, es bastante complejo pensar que una chica de 16 años se inserte en una familia. Digamos, esto no quiere decir que no tenga que pasar. Las posibilidades son múltiples y cada chica tiene sus características y la familia también. Pero a esa altura de la vida nosotros tenemos a pensar que generar procesos donde puedan adquirir las herramientas que le permitan ser una mujer independiente, mínimamente independiente, o por lo menos comenzar a hacerlo, o por lo menos comenzar el ensayo con un adulto referente, afectuoso que lo acompañe, es un deber para nosotros. Ya como para terminar, voy a hablar de los dos grupos de trabajadores que tienen el dispositivo, que es la coordinación
y los acompañantes confidenciales, que solamente lo voy a mencionar. La coordinación está compuesta por 3 profesionales, 2 de ellos psicólogos pertenecientes al programa Andrés y una profesional antropóloga, la compañera Fernández. Sus funciones principales son la coordinación del dispositivo y la articulación también con los equipos territoriales, el equipo de vinculación familiar permanente y la dirección en general. También están dentro de las responsabilidades el funcionamiento armónico dentro de la casa, la unidad de criterios de trabajo con el equipo de acompañantes confidenciales, y estamos encargados de proveer los elementos necesarios para el desarrollo de las actividades dentro de las residencias. Elementos tanto materiales como simbólicos. Gracias. Antes que nada quería agradecer la presencia de todos ustedes acá, que hayan participado en este encuentro. Lo que voy a hacer... Lo que voy a hacer básicamente es explicar nuestra experiencia de trabajo como trabajadores del Chalecito, como bien mencionado Nacho. Y no puedo dejar de destacar también el compromiso de mis compañeros, de todo el equipo de trabajo, todo el grupo de trabajo, tanto, digamos, lo desplegado en esta jornada, sino también en lo que desplegamos en el día a día. Bueno, también aclarar que de acá en más voy a empezar a hablar de nosotros que implica la construcción del grupo de trabajo que representa el grupo. Para poder ordenarnos un poco en relación a lo que hacemos en el día a día, nosotros nos planteamos una serie de preguntas y respondimos a estas preguntas, pero más que nada, como decía, como ordenadoras y para generar otras preguntas, para abrir nuevas repreguntas a lo que nosotros respondamos y abrir el diálogo. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Cómo y desde dónde? ¿Y qué incidencias tienen? Bueno, ¿quiénes somos? Nosotros somos un grupo de trabajadores y trabajadoras del Estado con distintos conocimientos y experiencias, psicólogos, trabajadores sociales, estudiantes avanzados de hechas carreras y personas con una larga trayectoria en el campo, en la niñez, que fuimos convocados para participar de este dispositivo, mejor dicho, de este proyecto institucional que bien mencionó Ignacio, que es un dispositivo transitorio, más que nada orientado, dirigido para chicas egresadas del hogar del huérfano. Y lo que no puedo dejar de mencionar en relación a nuestro trabajo es que nosotros somos parte del Estado, estamos dentro de lo que es el Ministerio de Desarrollo Social y específicamente nos ubicamos en el programa de acompañante personalizado. ¿Y por qué queremos, digamos, retomamos esta cuestión? Es porque nosotros lo que hacemos es garantizar, promover, restituir derechos de los niños, niñas y adolescentes, siendo que nuestros derechos como trabajadores no están siendo contemplados porque de hecho estamos nosotros en negro. Pasamos a qué hacemos, más o menos contando lo que hacemos. Nosotros llevamos adelante un dispositivo de alojamiento transitorio, la transitoriedad que mencionaba recién Nacho, con una lógica antagónica al encierro, es decir, que en un punto ninguna de las chicas permanece en este lugar en contra de su voluntad, ellas deciden la permanencia con sus posibilidades, digamos, con un trabajo también de los equipos, pero ellas deciden. Pero son 3 los ejes fundamentales que van a atravesar nuestra práctica. Bueno, uno de los ejes es sobre la intervención transitoria versus totalizante, otra es sobre la niñez o adolescencia, otra sobre la vulneración de derechos, restitución de derechos. Entonces, alejarnos de estas lógicas de instituciones totalizantes implica romper con el patronato, con aquellas modalidades vinculadas al Estado tutelar, es decir, abordajes de una concepción de menores como objeto de protección a niños, es decir, el pasaje nuestro es a niños como sujeto de derecho. Es decir, este dispositivo está enmarcado en la nueva ley provincial 12.964
67 de promoción y protección integral de los derechos de niños y adolescentes, y que sobre todo en relación a esta ley lo que nosotros hacemos es sostener la mirada que tienen tanto de la niñez como de sujeto. Paralelamente, con un trabajo individual en materia de subjetividad, identidad, en tanto que creemos que la clave es la construcción de la identidad de la diversidad. En relación a la asamblea, lo que nosotros intentamos hacer es ser garantes de estos acuerdos que ellas pautan, más que nada porque nosotros creemos que es aprender, es decidiendo como se aprende a decidir, y que también en relación a la decisión tenemos que mencionar dos espacios más, que son los proyectos del Huerta de Mermelada, que tienen como objetivo más que nada la cuestión de la autonomía, fortalecer la autonomía y la autogestión. La mermelada se encuentra en la mesa. Bueno, también estos espacios pensados para que puedan ir adquiriendo nociones como es proceso, qué significa un proceso, ¿no? Remitiéndonos al cuidado, a la siembra, al crecimiento. Y por el otro lado, responsabilidad, también nociones como administración, comercialización, manejo de dinero. Los conceptos como libertad, autonomía, empoderamiento, identidad, lenguaje, juego, aprendizaje, también como herramientas fundamentales. De la naturalización del deber ser a la proyección, poder ser. Esto más que nada con este panorama, ¿no?, que ellas tenían desalentador, que le impuso el hogar del huérfano, de que el único cambio significativo en ellas era cumplir la mayoría de edad, ¿no?, los 18 años, y que hoy ellas se puedan plantar por medio de proyecciones, de sueños, de deseos, que puedan decir lo que tienen ganas de hacer y lo que no tienen ganas de hacer, es algo muy importante y que nosotros también estamos trabajando. Lo que mencionaba Nacho último, que romper con las estigmatizaciones que fueron creadas a lo largo de toda su vida por todas estas instituciones y todas las instituciones que han pasado por ella, de encuadrarlas como huérfanos, como pobres, rotulaciones que ellas mismas se las creían, ¿no? Y bueno, siempre tratando de rescatar los potenciales que tiene cada una de ellas y ayudarlas que puedan construir su propia imagen y puedan construir su propia representación, su propia visión de ellas mismas. Un relato que escribe Daniel, recién lo mencioné cuando hablaba de la asamblea, que deviene de una de las asambleas donde se genera una discusión entre las chicas, y bueno, dicen: en una de las últimas asambleas, en el momento de comenzar a organizarnos, ocupar nuestros sitios, etc., los acompañantes convivenciales que estaban en ese momento, que nunca participan en la asamblea, para que sea solo de las chicas, avisan que se van a comprar yerba. 2 o 3 de las niñas responden a esto: comprame un yogur, comprame gaseosa, etc. Intentamos problematizar esto. ¿Por qué piden? La respuesta de una de las chicas es: porque somos pobres. ¿Somos pobres? Entonces problematicemos. Las opiniones se dividen. Algunas sostienen que son pobres porque no tienen ciertos objetos que tienen que ver, más que ver con un cierto lujo o algún clasemedismo excesivo, como por ejemplo una Play 3. Otras sostienen que no son pobres porque nunca les falta nada necesario, necesidades básicas, cubiertas, ergo no somos pobres. Pero insisto, me parece que aquí hay un punto muy rico para indagar. ¿De qué pobreza hablamos? ¿Qué significa la pobreza para cada una de ellas? Como corolario, luego de un rato de seguir intercambiando opiniones sobre este tema, la misma adolescente que había dicho que eran pobres, dice que en realidad pobres eran en el hogar del huérfano, ya que allí nada de lo que tenían era propio. Todo lo que usaban tenía que ser devuelto y además se les reprochaba que eran donaciones para el hogar y no para las niñas. Y que aquí en el chalecito nadie les reprocha nada, las cosas están para ser usadas y las sienten propias. O sea, lo contrario de la pobreza se podría pensar desde un
sentido de pertenencia y de propiedad que va más allá del valor de los objetos. Con el psicólogo Alberto Scolani, para nosotros es un lujo tenerlo en esta mesa, en este panel, compartiendo esta tardecita con nosotros. Primero quiero agradecer la invitación y en segundo lugar realmente condenar el trabajo que hace el Chalecito, porque me parece que yo puedo decir algunas cosas que tienen que ver un poco con mi experiencia en otras instituciones, un poco también con el Chalecito intermediada por el grupo coordinador. Bueno, pero por otro lado están las instituciones totales, que son las que tienden a la fabricación de sujetos normalizados. Como decíamos, la familia y otras tienden a lo mismo, pero de distinta manera, ¿no? Con las instituciones totales, con sus extremos, en aquellas que se llega al punto de quitar las pertenencias personales, proveer uniformes y someter a los internados a muchas disciplinas y metodologías muy rígidas. En estos tiempos cambiantes, bueno, hay algunas que se han relativizado en cuanto a estos aspectos, pero muchas siguen igual. Nosotros pensamos en la formación militar, en los seminarios, esto sigue más o menos igual. Bueno, pero desde hace pocas décadas el mundo ha estado sacudido por muchos cambios provenientes del fracaso de poderes y discursos hegemónicos como el tan mentado neoliberalismo y la cada vez mayor, esto es lo más importante, la cada vez mayor conciencia de que la explotación hacia la gente venía llegando a niveles insoportables. Por otro lado, aunque no ajeno a lo anterior, el surgimiento de movimientos sociales, de aquellos que de sus condiciones de existencia comenzaron a luchar cada vez con más eficacia y promoviendo cambios, en algunos casos revolucionarios. El caso, por ejemplo, de la lucha de las mujeres y de la constitución de nuevas formas de familia son paradigmáticos. Hoy día no es tanto hablar de la revolución, sino que de hablar del devenir revolucionario de la gente. Y este devenir revolucionario de la gente provoca revoluciones de distintos tipos. O sea, hechos sociales, presencias, que a partir de ahí no se vuelven a dar. Ahora, respecto de esto, lo que es infancia, lo que es la experiencia de los niños, por ejemplo, los niños en situaciones sociales con los adultos muestran límites en cuanto a lo que pueden saber, lo que pueden mostrar como saber, sea contar lo que son capaces de construir, de hacer, cómo perciben el mundo en la familia y fuera de ella. En este caso, respecto a esto es interesante, que les interese la lectura, o sea que los chicos entonces, cuando están solos o en la intimidad de una relación con algún igual, muestran que pueden mucho más de lo que los adultos creen que ellos pueden, incluido de lo que está establecido por la institución, tiende a permanecer, y lo instituyente es lo que intenta precisamente introducir otros aspectos nuevos, cambios, etc. Hacía la diferencia entre el grupo objeto y el grupo sujeto. O sea que en el caso del instituyente y el grupo sujeto, precisamente lo procesual y la referencia de la afuera es lo esencial. En todo esto que se en el niño, en el grupo sujeto, en los
procesos instituyentes hay algo como el poder salir de los límites que se les tienen establecer y poder percibir lo que pasa por afuera. Lo que pasa por afuera tiene que ver con los hechos en la sociedad, la historia, la política, las relaciones, las luchas sociales, etc. Existen instituidos entonces que surgen de la necesidad del Estado, pero existen instituyentes que expresan esos deseos y esas singularidades. El problema general estriba en que para que se sostenga el desarrollo de prácticas y de conocimientos que atiendan a la vida, es necesario volver a creer en el mundo, como decía Belén, ¿no? Creer en el mundo de la inmanencia, el mundo donde se acepte que en la gente hay una potencia y un poder que nada lo puede reemplazar. Y cuando esto sucede, es natural que se exprese lo que dice uno de los miembros acá del chalecito, en que la alegría está presente. No. Gracias, Alberto. Los voy a dejar ahora con Graciela Martínez, que también es un enorme placer que esté en nuestra mesa trabajando con nosotros. Ella es investigadora de esta casa, así que los dejo con ella. Gracias, Mariana. Bueno, con EFIMIA integramos en el ámbito de la universidad, además de ser docente, un grupo de investigación desde hace algunos años que tiene en relación al tema de la infancia. Personalmente, además de investigar sobre la infancia, tengo 25 años trabajando en lo que fue la dirección del menor, así que algo de lo mucho que acá se presenta lo he atravesado. Dice que una de las cosas que el hombre contemporáneo se ve privado es de la capacidad de tener experiencias. Y define la experiencia como ese resto que le queda a cada uno del atravesamiento, dice, no de grandes acontecimientos, sino de lo cotidiano, de las situaciones cotidianas de todos los días, que le queda un resto que tiene un valor tal que merece o quiere contárselo a otros. Entonces, y recupera, digamos, a la infancia como tiempo de experiencia. Entonces yo me acordaba de los niños, sobre todo quienes están criando niños, cuando empiezan, mirame, y mirame es salto, y para uno y para él es una experiencia que tiene un valor tal que merece contarse valor. Recuperar a la infancia como tiempo de experiencia y vernos a nosotros, y tal es esto que estamos privados, que hoy nadie puede o nadie se anima a sostener o a sostenerse en su propia experiencia para defender algo o aquello de lo que cree. Dice como los turistas que frente a un hecho magnífico que están visitando invierten el tiempo en sacar fotos en lugar de invertirlo en disfrutar de eso que se le presenta le está provocando. Y dice, el hombre contemporáneo no es que no le pasan cosas, de que se levanta hasta que se acuesta le pasan un montón de cosas. Y sin embargo llega al final del día y tiene la sensación de que nada le ha pasado. Otra cosa que me evocó esto fue ir a buscar un libro muy viejo, porque yo también pertenezco a la época de los dinosaurios. Y entonces, cuando era
que también lo fui, una joven psicóloga recién entrada en el ámbito de lo que se llamaba la minoridad, atravesadas en esa época por las ideas de la antipsiquiatría, Basaglia y su experiencia en Italia. Le digo, fui a buscar un texto que se llama, que era de una psicoanalista, Maud Manony, que se llamaba El estallido de las instituciones. Gracias a Internet y a la maravilla que es Internet, hoy aprendí que esa experiencia que propone Maud Manony en ese libro, que es la experiencia Von-Uyl, bueno, no escapó después de 40 años a las vicisitudes de la burocratización, pero en esos momentos era realmente una propuesta de trabajo con niños de las cuales me parece que sí hay cosas que encontré en el trabajo de los chicos y dije que bueno, en tanto siguen teniendo vigencias. La convocan a una institución y dicen, les preguntan para trabajar porque querían hacer experiencias novedosas. Ella dice, después de 3 meses los resultados eran muebles rotos, incendios apagados, caos y un grupo de trabajadores profundamente deprimidos. Entonces me pregunté ¿para qué un analista acá? Dice, y entonces me puse a hablar, me fui a comer, me puse a hablar y hablé con la gente que trabajaba, con todos ellos, de todo, menos de psicoanálisis. Y aprendí una lección. Los trabajadores, los educadores, no querían que le vengan a enseñar cómo hacer el acto educativo. Ellos querían armar y producir y hacer su propio acto. Aprendí la lección, renuncié y me propuse hacer una institución armada donde los trabajadores con los niños vayan dándoles la propia forma a esa institución. Ella hace una propuesta que ella llama de institución estallada. Y es una institución estallada en tanto es un encuadre, dice, como un cuadro con una grieta. Es decir, una institución abierta al exterior. Abierta al exterior significa, en hechos concretos, que relata cuánto tiempo el equipo invirtió, porque Von-Uyl está ubicada en una localidad en el margen entre París y la provincia. Es una institución que no está en el centro, no está ni cerca de los grandes hospitales ni cerca de las grandes instituciones, está en el límite, en un pueblito. En convencer a la comunidad, en explicarle qué iba a ser esta casa, qué querían hacer y qué se esperaba de ellos. Y también, dice, nos llevó mucho tiempo y mucho trabajo, porque Von-Uyl era una institución de puerta abierta. Por lo tanto, los niños entraban y salían, y tenían sus crisis en las calles del pueblo, y robaban cosas de la gente del pueblo, y rompían las cosas del pueblo. El tiempo que los equipos invertían para ir a tranquilizar, convencer, explicar, para conseguir que la comunidad participara y sea, porque el objetivo de Von-Uyl era generar un proceso en niños cuyo destino era la institución psiquiátrica, no curarlos, porque no se trataba de curarlos, sino generar un proceso de autonomía que iba a ser singular, cada uno en lo que iba a llegar, un proceso autónomo que le permitiese integrarse a esa comunidad. Pero institución también es instituir. Y instituir es fundar, es marcar,
es dar vida, es crear la posibilidad de vida. Cuando un hombre y una mujer nombran a un niño en un registro civil, sí lo institucionalizan, pero lo recortan, lo separa del anonimato de los cuerpos para darle una vida de sujeto. Y eso es posibilitador. Es difícil proceso, y digo duro porque hay que poner el cuerpo, de hacerlo pasar por estos significantes huérfanos, pobres, abandonados, para que puedan hacer con esos significantes un significado nuevo, distinto al que le viene de aquellos con los que lo han marcado. Porque si no pasan por esto y si no crean un nuevo significante, un nuevo significado para esa palabra, van a quedar pegados, coagulados y repitiendo al infinito este significado dado por el otro. Y esto no es sin dolor para el niño y sin dolor y sin sufrimiento para el que lo acompaña en ese proceso. Y esto no es sin marca simbólica que le permitan transitar una historia distinta. Lo peor era la marca simbólica que se le hacía a cada niño, a cada joven que atravesaba por las instituciones, que lo marcaban con un destino minorizante. ¿Qué significaba un destino minorizante? Que se los atendía, se los cuidaba, se los enseñaba una profesión, pero de allí, chicos, nunca un médico, nunca un abogado, nunca un profesional. Era un destino de menor en una sociedad organizada que quería eso y producía esto. Entonces, esto es lo que me parece que como idea de esta institución que nosotros creemos es la igualdad. Tiene que ver con que yo no puedo borrarle a ningún niño ni poner ahí la madre que no tuvo, no tiene ni tendrá, ni le voy a poder poner la familia, y esto es una marca de una diferencia con el que la tiene que no puedo borrar porque es un real que es imborrable. De lo que se trata es cómo lo acompaño, que desde este punto de partida tiene que hacer algo con esta historia para poder seguir adelante con la vida. En la cuestión estigmatizante, le relato un hecho que cada vez se repite más, ¿no? Y viene una joven, yo trabajo en el centro de asistencia a la víctima, me dice, pero no vengo porque tengo un problema con mi familia, qué sé yo. Y entonces, en determinado momento me dice, ¿por qué? Porque yo soy esquizofrénica. Ah, bueno, yo. Por el tono, por la forma que lo decía, me dice para mí adentro, ¿y de cuándo esto es un orgullo? Que un poco lo que decía Manoni cuando ella decía, los chicos que llegan a Buñuel tienen un diagnóstico psiquiátrico, pero el diagnóstico psiquiátrico es una referencia, no importa lo que eso dice. Es una referencia en tanto, cuando yo nombro a alguien como esquizofrénico, y el nombre hoy viene del certificado de discapacidad, que lo nombra, hay un posicionamiento del sujeto en eso como he nombrado, y opera como eso. Esquizofrénico, bipolar, etcétera, etcétera, que indudablemente lo va a llegar a permanecer en esta historia. Bueno, yo esto es lo que pensé porque ponerle la cuestión de los niños. Efimia va a tomar otra parte que tiene que ver con el trabajo más de lo institucional. Buenas noches. Interesante. Bueno, yo me llamo Efimia Nación. Como dijo Graciela, estamos en un mismo equipo de investigación. Ella además dirige el núcleo de infancia en la facultad y en la carrera de trabajo social.
Bueno, y pertenezco también al mundo de los dinosaurios, ya que Alberto empezó, vamos a seguir destapando, ¿sí? Fíjense la modalidad que hice, me tuve que acercar al escritorio. Bueno, ya es todo. Ustedes que definen en el trabajo como es dispositivo, ¿qué es? Bueno, esta forma de sentarse también y de no poder tomar el micrófono fácilmente. A mí me parece que esto de darlo a conocer, entonces retomando esta idea de espacios más amplios, como por ejemplo en la universidad, me gustó. A mí me gustó el lugar, porque no deja de ser un poco prepotente, engrupido, ¿sí? De venir a buscar a la universidad, ¿sí? Que en general es, no es muy simpática, hasta venir a buscar acá algo así como con validación, legitimidad, o ayudarme a pensar juntos, pero acá hay que animarse, la verdad. Hay una cierta audacia en la propuesta. Es Estado y una asociación civil. Entonces nos decíamos con Graciela, bueno, a lo mejor se trata de lo que los libros llaman gestión asociada. Y allí preguntarse es útil cómo sería la gestión asociada entre Estado y ONG. Entonces voy a contar algunos chismes históricos-políticos, digamos, de ubicación. Alberto dijo el tan remanido neoliberalismo. Bueno, yo lo lamento, pero yo voy a seguir hablando del neoliberalismo, primero porque, bueno, ya las neuronas mucho para renovar no tenemos, pero porque creo que la lucha no se terminó, ¿sí? La lucha necesita todavía de actores bien esclarecidos, y no creo que ni los más avivados de nosotros, muchos libros, pero eso no quiere decir que cuando vos estás en distintas estrategias, etcétera, puedas ser presa fácil de neoliberalismo. Por otro lado, nadie le ha dictado la carta de defunción. Los docentes teníamos que trabajar y trasuntar en el plan de estudio, trabajar en contra del neoliberalismo, por contenidos, por etcétera, etcétera, porque si no, nuestros estudiantes de hoy, mañana se iban a fregar mal. Y fregar mal quiere decir fregar mal como trabajadores y fregar mal con los dispositivos también. Digamos, hay que ver el dispositivo, para qué, con quién lo creamos, no es lo mismo, cualquier cosa. Siempre para qué, para quiénes trabajamos, o como dice Kars, que me gustó, contra quienes también tiene que estar en claro. El contra quienes también tiene que estar en claro. Me encantó esa idea, así que se la robé. Bueno, no, en los 80 las ONG se crean en América Latina con dinero de la socialdemocracia europea, que todavía eran estado de bienestar, y que pensaban que darnos a nosotros un cierto dinerillo para fortalecer a la sociedad civil, que se estaba rearmando del terror que provenía, ¿sí?, de las dictaduras militares que se estaban levantando en el Cono Sur, y comenzábamos lo que se llamó los procesos democráticos, como se llamó la transición democrática. Las transiciones democráticas había que insuflar ciudadanía en esta sociedad aterrorizada, y
las ONG tenían que ver con reivindicaciones para el cumplimiento de los requisitos de la democracia formal, procedimental, si se quiere. La universidad por aquella época discutía en sus textos, incluso el texto latinoamericano, ¿no? Pero la cosa era, a ver, la democracia formal, sustancial, es necesaria la una, se puede una sin otra. Bueno, se llegaba a la conclusión, tomando distintos caminos, por supuesto, que era posible la democracia formal y que la solución de la desigualdad era una condición necesaria, pero no suficiente para que no hubiera democracia formal. Ergo, quedábamos contentos con la democracia formal. No olvidemos que los golpes militares en América Latina ocurren a raíz de que las reivindicaciones empiezan a ir sobre la democracia sustantiva, que es la que dice: no cambio de sistema, sino repartamos mejor la torta, ¿sí? ¿Viste cuando, siempre digo esto, cuando vos estás en un lugar y tratás de que te alcance para todos los invitados, la torta, eso, ni más ni menos. Bueno, hasta ahí habían llegado nuestros pueblos, ¿sí? Y bueno, y así se vinieron las dictaduras. ¿Qué dijeron en el norte? Y dijeron que nosotros nos habíamos vuelto países ingobernables, democracias ingobernables. El neoliberalismo no es que lo inventan los 90, es la segunda etapa, ¿sí? Primero viene la de mediados de los 70, cambio de paradigma productivo, etcétera, etcétera. No se la quiero hacer corta. Esta mujer, la Thatcher, llegó a decir: lo social no existe. En los 90 fue segunda etapa del neoliberalismo, ¿sí? Bueno, como acá no era posible ya seguir diezmando a la población, lo que se hizo es como que había que lograr un estado mínimo, entonces las ONG fueron el reemplazante ideal de ese tipo de estado que se quería. Además, los organismos multilaterales de crédito les daban dinero a estas ONG porque no estaban de acuerdo con darle a los estados, ya que los estados eran corruptos e ineficientes. Que las ONG, algunas, ¿no? El Estado terceriza la parte de servicios en ellas y estas tratan a sus asistidos como si fueran clientes, no todos. ¿Qué es lo que se está festejando afuera? ¿Qué tienen? Entonces, algunas ONG que reciben dinero de estos organismos multilaterales, además estos organismos consideran que sí son fiables, el Estado se recuesta sobre ellos, entonces es presente, no ausente, para el mundo empresarial, para las grandes corporaciones. Y algunas de ellas tratan a sus asistidos como clientes e incluso los disputan como clientes, ¿sí? Si es que pierden, están ante la inminencia de perder la capital. Esto se ve hasta el día de hoy, ¿sí? Ese neoliberalismo tuvo su mayor entrada, caló mucho más hondo en lo cultural que en lo económico, decía Anderson, y no les voy a aburrir, pero el tipo demuestra cómo económicamente no le fue tan bien, porque otro de los enemigos del neoliberalismo eran los estados de bienestar, ¿sí? Ya estaban hartos, porque ellos ¿qué dicen? El hombre es desigual por naturaleza, nace desigual. Entonces, que si vos lo ayudás, ¿sí?
En realidad creas holgazanería. Es decir, que vos está bien que haya pobres porque así se esfuerzan por superar su pobreza, ¿sí? Otra de las cosas que crean es el verso de la posmodernidad. En realidad, el verso de la posmodernidad acompaña o es sinónimo de la sociedad postindustrial, la sociedad de consumo, la sociedad de la informática. En los 90 leíamos a los tipos estos, eso que decían, ya hoy el conocimiento como usted lo tiene en su cabeza, usted lo lleva en el avión y se transporta a los distintos lugares del mundo. Todo eso es de ese reto. Y lo que logra esta posmodernidad es que haya un fortalecimiento del sujeto versus la ciudadanía. A eso quería llegar. Con eso quiero decir que a veces yo soy cautelosa cuando escucho a algunos colegas míos, ustedes saben que yo no soy trabajadora, algunos colegas míos con este campo a la singularidad de lo singular, singularísimo, ¿sí? A mí me trae un cierto prurito, ¿sí? Porque viene de lo que les quiero estar mostrando es que viene de ahí, tiene letra, tiene libros, tiene un montón de cosas. O sea, ojo de pecar de ingenuo por no leer, por ejemplo, ¿no? No te rías tanto, pero verdaderamente como profesional tendríamos que leer un poco más después que lo recibimos. A ver de dónde viene, viste, como en una historieta de suspenso, en una historia de suspenso, vos te quedás ahí, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene esto? Bueno, acá te vas a enterar, si lees, de dónde viene esto. Entonces, lo singular, singularísimo, tengan cuidado. ¿Qué nos trae? Aparte de lo rutilante del sujeto, en realidad es un sujeto solo, solitario, competitivo, ¿sí? Y si no, asustado, muy asustado, en donde lo que aprendió es que todo es precario, porque no hay sujetos, no hay grandes relatos, no hay sujetos de la historia, lo que hay es un sujeto individualista, que Galete debe estar diciendo lo mismo. Ahí enfrente, sí, me quiso competir mal, Galete, pero no, un maestro. Y decía, lo que me trae esto de la precariedad es una forma de vida cotidiana. Yo sé lo que pasa hasta mañana. Pasado mañana, no lo sé. Todo esto viene por la flexibilización en las modalidades de trabajo, que en realidad fue un término fantástico para devenir precarización de las condiciones de trabajo y de el contrato de trabajo. ¿Sí? Bueno, entonces el contrato de trabajo, digo, porque lo flexible decía, no puede ser esta la fábrica con el régimen fordista, taylorista, vos te toca esta parte, entonces había que flexibilizar. Pero con esa flexibilización, ¿sí?, vino esto otro. En realidad es precarización. Y nosotros, no solo lo tomó la empresa privada, sino que lo tomó el Estado. Alguien dijo acá, Ana dijo polivalencia y vos dijiste, bueno, muchas